Entonces pues primero vamos a orar, vamos a comenzar una oración para comenzar justamente para que el Señor abra el entendimiento, para que el Señor escuche nuestras oraciones. Padre de la gloria, gracias por este momento, gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tus oídos atentos a nuestro clamor, a nuestras oraciones, Dios de la gloria. Gracias por permitirnos estar un viernes más en tu presencia, Señor, que podamos orar, que podamos clamar ante ti, Señor. Es mucha la necesidad del pueblo, Señor. Es mucha la necesidad de la gente, Dios. Es muchas las cosas por las que estamos pasando en este momento, Señor. Necesitamos tu orientación, tu protección, tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Todo espíritu inmundo de interferencia, todo espíritu inmundo de confusión, todo espíritu inmundo de angustia, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Amén y amén. Amén. Entonces, justamente pues de esto íbamos a hablar, de la oración de los creyentes, y vamos a ir al libro de Filipenses, desde el capítulo 1. Entonces, digamos que es lo que pasaba en ese tiempo, también nos pasa ahora. Sabemos que la manera de Dios es que todos los que creemos en Él nos unamos, estamos todos unidos en oración, en buenas obras, en el amor de unos con otros, ayudándonos, etcétera. Digamos que este tiempo que nosotros tenemos de oración e intercesión es una muestra también de amor que nosotros tenemos por otras personas, por nuestro prójimo. Los tiempos son muy malos como nunca antes en nuestra generación. Ha habido tiempos malos siempre, toda la vida, pero a nosotros nunca nos había tocado tiempos tan malos como los que ahora tenemos. Y esto es a manera mundial, esto no es por zonas, no son por sectores, no es un país, no es una región, todos estamos sufriendo de la misma manera. Entonces, todas las cosas malas son igual para todo el mundo. Todo el mundo estamos pasando por cosas terribles. No solamente estamos hablando de la pandemia, o no solamente estamos hablando de lo que nos están diciendo ahora del nuevo orden mundial, o como se le está llamando el nuevo reseteo, un solo pensamiento, una sola moneda, etcétera. Bueno, todo lo que se dice y todo lo que está escrito en la Biblia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en la carta a los Filipenses, que también nos exhorta a tener buen ánimo, que también nos exhorta al amor por nuestro prójimo en los días malos, porque Pablo en la carta a los Filipenses estaba pasando él también tiempos malos, tiempos de angustia, tiempo de persecución, estaba en la cárcel. Estaba con muchas necesidades, perseguido más en el cuerpo y en la carne que espiritualmente. Estaba muy perseguido Pablo, golpeado, encarcelado, vituperado, bueno, todo lo que nosotros conocemos que le pasaban a los cristianos en esa época. Filipenses 1 nos exhorta a Pablo a estar rogando y orando. Vamos a leer del 3 al 6 que nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, no solamente ruega, ora por cada uno de los hermanos, sino que también exhorta todo el tiempo en oración, en persuadir
a que sigamos la buena voluntad del Señor. Del versículo 9 al versículo 11 sigue lo mismo, que seamos con ese amor, que seamos irreprensibles ante la presencia del Dios y con los frutos del Espíritu. Nos dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, también Pablo nos enseña que seamos irreprensibles, que abundemos en amor y que abundemos en ciencia y en conocimiento, porque para caminar en el Señor necesitamos todo. Necesitamos los frutos del Espíritu, pero también necesitamos conocimiento, necesitamos la ciencia. La ciencia nosotros sabemos que viene de Dios. Dios no pelea con la ciencia. Si Él la hizo, la creó, pues tenemos que pedirle también a Dios ese conocimiento, esa sabiduría espiritual. En los versículos, también estamos en Filipenses 1, en los versículos 12 y 13 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Perdón. Entonces, él dice que estas cosas que le han sucedido es para el progreso del Evangelio. Todas las cosas que él está sufriendo es para glorificar al Señor, es para el Evangelio. Todas las persecuciones y las angustias a él, digamos que lo rechaza en la cárcel, pero dice: estoy contento porque esto es para el Evangelio. Entonces, ¿tendrá sentido esto para nosotros? Que estemos sufriendo en el Señor. ¿Tendrá sentido para nosotros en esta época que todas las persecuciones y las angustias sean una cosa buena para nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces aquí vamos a repasar un poquito Hechos 28. Nos vamos un ratito a Hechos 28, al libro de Hechos 28, donde Pablo predica en Roma, donde se nos dice que él no es perseguido por su nación. Estoy haciendo un pequeño resumen, sino que él es perseguido por los judíos. Pablo, siendo romano, pues los romanos no veían nada malo en lo que él estaba haciendo, pero los judíos sí. Hechos 28 y versículo 18 nos dice: los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, está hablando de los romanos, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Versículo 19. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué causar, no porque tenga de qué causar, de qué acusar a mi nación, perdón. Y versículo 22. Pero queríamos oír de ti, decían los judíos. Le decían a Pablo, porque Pablo pidió, digamos, que una cita con ellos, y los judíos le responden: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta, refiriéndose a nosotros los cristianos, no es notorio, porque esta secta no es notorio que a todas las partes se habla contra ella. Entonces, aún los mismos judíos obviamente están en contra de los cristianos. Los romanos no hallaban ninguna cosa mala contra el mismo romano, pero eran los mismos judíos los que querían atacar a Pablo. Los judíos hablan del cristianismo como una secta. No lo dice el versículo 22. Porque esta secta no es notorio que en todas las partes se habla contra ella, nos dice. Y en el versículo 23 les hablaba ya Pablo, después de que se expuso todas sus cosas, les hablaba a los judíos del reino de Dios y les dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, les habla. Perdón, es que mi garganta está mala.
Versículo 22, vuelvo y tomo. Los judíos hablan en contra de los cristianos llamándolos secta. Versículo 23, Pablo dice, digamos que les está hablando y les está hablando acerca del reino de Dios y les está persuadiendo acerca de Jesucristo por la ley y por los profetas. Se nos dice aquí en todo este capítulo 28 que unos creían y otros no creían. Vamos a leer del 25 al 27 y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, versículo 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón del pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí Pablo los estaba diciendo. El Señor está diciendo que aún con los oídos oyen, pero no entienden. Ven con los ojos, pero los ojos los tienen cerrados. No hay entendimiento. ¿Por qué? Porque aún el mismo Señor cierra todo esto, así como hizo con Faraón, cierra los ojos, cierra los oídos y el entendimiento para que aún la gente no entienda qué es lo que está diciendo del Señor. Hechos 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Los gentiles, ¿quiénes? Nosotros, los que para nosotros ahora es el evangelio, gracias a Dios, amén. Y versículo 30 y 31 dice Pablo, nos dice que Pablo estuvo 2 años recibiéndolos, dice, en una casa alquilada, a todos los que venían a él, a todos los que creyeron en la predicación que Pablo les decía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abierta y sin impedimento. Recordemos que en Roma ellos creían que los judíos querían que encarcelaran los mismos romanos a Pablo, pero ellos no le veían nada de malo en lo que estaba haciendo, los judíos obviamente por no creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el motivo de este? ¿Cuál es la esencia de este? El versículo 26 y 27, en donde el Señor cierra los ojos, cierra los oídos y cierra el entendimiento a la palabra que se está diciendo. Pero volvamos otra vez al libro de Filipenses. Devolvámonos al libro de Filipenses. Estábamos en el capítulo 1 y versículo 14, la primera parte donde se nos dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con las prisiones se atrevieron muchos a hablar la palabra sin temor. Digamos que Pablo los exhortaba mucho a que no había que tener miedo, a que teníamos que confiar en oración, en que teníamos que orar unos por otros. Los exhortaba mucho, mucho a que no tuviéramos miedo y a que confiáramos en el Señor. Versículos 15, alguno a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y versículo 18 dice Pablo que pues, que no obstante de todas las maneras y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aún los que contienden en el evangelio, aún los que no entienden el evangelio, aún los que quieren opinar bien o mal. Entonces Pablo dice, por sí o por no, están hablando del evangelio y es predicado de alguna manera. En los versículos siguientes habló Pablo que aún en sus presiones, aún en sus enfermedades, aún en que lo azotaran,
Él se goza en el Señor. Esto es muy difícil de entender para algunas personas, en que uno esté sufriendo, en que uno esté en angustia o en enfermedad y uno se goce en el Señor por lo que está pasando. Mucha gente no entiende por qué los cristianos se gozan y glorifican al Señor aún cuando estamos pasando muchas adversidades. Para muchos de nosotros como cristianos no estamos tan dispuestos a padecer estos sufrimientos por nuestro Señor Jesucristo. No estamos dispuestos a padecerlo. Filipenses 1, versículo 22 y 23 nos dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Obviamente, a quien le gusta sufrir, ninguno de nosotros queremos sufrir, y cuando estamos así, muchos de nosotros decimos: ay, yo ya quiero estar con el Señor para evitar todo sufrimiento. Pero las cosas de la carne son igual de importantes como las cosas espirituales, porque somos carne, porque vivimos en ella, pero no nos debemos sujetar a los deseos de la carne. Versículo 27 y 28, solamente que os comportéis. Aún Pablo sigue exhortando al pueblo. Esto era para aquellos y es para nosotros. Solamente que os comportéis como os digo del evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y versículo 28, y de nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Padezcáis no solamente son los sufrimientos que nosotros tenemos, sino dolernos por el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en la fe, de estas personas que están sufriendo. Ese también es padecimiento nuestro. Filipenses 2 y 3. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estaba leyendo el 1. Completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Versículo 3, ahora sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, siempre nos está exhortando Pablo a que seamos unánimes, a que seamos misericordiosos. Prácticamente está diciendo que seamos como uno en oración por los demás. Una vez más, nos enseña a ser como nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículo 8, nos dice: y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es, digamos, el propósito del Evangelio. El Señor Jesús vino, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, padeció de muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz en esa época era lo más vergonzoso y lo más malo que podía existir. Pero el Señor Dios lo exaltó hasta lo sumo, y Él dice, y se confiesa,
que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Imitando al Señor Jesús por lo que vino a hacer aquí en la tierra por nosotros. Versículo 13. Nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nosotros no somos buenos o no somos generosos o no somos misericordiosos porque nosotros queremos. Es Dios cuando tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que obra y produce en nosotros el querer estar en oración, el querer estar acompañando a los hermanos en sus angustias, orar por ellos, consolarlos. Bueno, todo lo que nos ha enseñado el Señor. Versículo 14, hace todo sin murmuración y contiendas, nos dice la palabra, y versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que eso es como el Señor nos ve a nosotros, cuando nosotros somos santos, somos irreprensibles, perseveramos sin que caigamos en esta generación perversa, dice la palabra del Señor, para que seamos esa luminares, dice la palabra, para que seamos la luz, el ejemplo del Señor aquí en la tierra. Y sigue con los consejos. Pablo sigue con los consejos en el caminar con Dios. Y vamos a seguir. Capítulo 3, vamos a avanzar. Versículo 2. Nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 20. Vea que la palabra en la Biblia, perros, no es que esté hablando mal de los animales, sino que lo ve como una cosa fea, lo ve como inmundo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Dice, guardaos de los perros, refiriéndose a esas personas malas. Así es como ve el Señor estos espíritus inmundos como perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. A mí esto me parece importantísimo. Mire, si nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Pablo nos está enseñando a través de las cartas que envió a los filipenses, que es para nosotros también, en donde nos está enseñando que debemos actuar unánimes, con amor, con misericordia, que tenemos que orar los unos por los otros, que tenemos que ayudarnos, que debemos socorrer a aquel hermano o hermana que está sufriendo, padecer conjuntamente con él como si fueran nuestros propios sufrimientos, que tenemos que seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que vino siendo el mismo Dios, se humilló por nosotros y padeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Todavía nos se sigue enseñando. ¿Por qué? Nos dice, pues porque tenemos que ser esos ejemplos, tenemos que ser esas personas agradables para el Señor, pero para tener que guardar nuestro corazón, nuestras palabras, porque nos dice en el capítulo 2, versículo 14, que hagamos las cosas sin murmuración y sin contienda, con corazón limpio, con voluntad, con agrado, porque estamos en el mundo estamos en medio de los perversos, pero no nos tenemos que comparar ni entregar con ellos, como nos dice en el versículo 2 del capítulo 3, que nos tenemos que guardar de los perros, de esos malvados, de los que hacen, porque estamos también en medio de falsos profetas en este tiempo. Eso está escrito en la Biblia, de aquellos que hacen falsos juramentos, de aquellos que quieren contaminarnos a nosotros como cristianos, pero aún el Señor nos dice, pero conservémonos para Él. Versículo 20. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está
aquí en la tierra, sino está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Esa es nuestra recompensa, esa es nuestra corona, esa es nuestra esperanza, que nosotros cuando partamos de aquí vamos a ir en la presencia del Señor, porque como dijimos la vez pasada, el viernes pasado, el Señor Jesucristo fue a preparar moradas para nosotros, para sus santos, para sus hijos, para su iglesia, para su amada. ¿Por qué? Porque nuestro reino, nuestra ciudadanía, lo dice específicamente Pablo, no es de aquí. Aquí estamos, pero nosotros tenemos nuestra recompensa y nuestra ciudadanía en el cielo, con el Señor, en nuestras moradas, porque no la preparó. Y asimismo Pablo termina con bendiciones, así como nosotros hacemos también. Capítulo 4, versículo 7, y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos dice, nos exhorta la palabra del Señor a que en esto pensemos, a que no pensemos en las murmuraciones o que este hace o este no hace, que este piensa o este que no piensa, este que opina o que no opina. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, quitemos de nuestra mente aquello que nos corrompe. No solamente los perros están diciendo al perro físico, sino a estas cosas malas que tenemos, los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas obras, el egoísmo. Todos esos son esos perros inmundos que nos rodean, pero nosotros tenemos nuestra recompensa, creer. Mire, el versículo 4 del capítulo 4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Nuestra esperanza es Él, nuestra salvación es Él. Tenemos que bendecirnos los unos a los otros. Tenemos que esperar que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es para nosotros, guardándonos, guardando nuestros corazones, guardando nuestras obras, nuestros pensamientos, y más aún lo que nos dice el versículo 8, pensando en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, nos dice alguna, y algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces pensemos en las buenas obras, pensemos en que nuestro tiempo de oración por nuestras hermanos y hermanas, en esas personas que necesitan de oración, que se han separado de Dios, que están en angustia, que están en necesidad. Vea, yo les comentaba antes de todo esto que estoy en un grupo, en una fundación que asesora y que guía, no son cristianos, a las niñas y a los niños que son violados, y a las mamás, y escuchando los testimonios de estas personas, de las mamás, son terribles, porque los testimonios que escuché de estas mamás, sus niñas son pequeñitas, son de 5 años y menos, y tener que presenciar la violación de su hija y todo lo que hacen, estaban hablando de niñas, y que el gobierno en su perversión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a pesar de que había una violación, a pesar de que había abuso sexual contra una menor, el Instituto de Bienestar Familiar y un juzgado le decía a la mamá que el papá tenía derecho de ver a su hija, de visitas con su hija. Y la mamá decía, no entiendo cómo un médico de medicina legal está diciendo que mi hija sufrió violación, que no se puede acercar el agresor, y entonces la ley está ordenando que mi hija tiene que ver, o el papá tiene derecho a ver a su hija. Entonces ver todo ese dolor desgarrador de una madre, ver todo lo que sufre un niño, a uno se le daña la mente, se le daña el pensamiento, se le daña el corazón.
y obviamente muchas de ellas pues no son cristianas, simplemente obviamente creen en Dios por todo el sufrimiento, pero la señora de la fundación no es una mujer cristiana. Y yo digo, Dios mío, hay tanta maldad en el mundo, más de lo que uno mismo se puede imaginar. Y es gente que no se acerca a Dios. Es gente que está esperanzada en las cosas de la carne porque vivimos en la carne, en que la solución sea el gobierno. Debería ser. El gobierno debería proteger y sobre todo a los niños, pero cuando no hay esa protección es cuando nosotros aquí tenemos que ponernos en esa brecha y en el sufrimiento y en el lugar de una mujer que está sufriendo y está padeciendo porque tiene que proteger a su niña, una niña de 5 años menor. Entonces es desgarrador eh, tener que ver todo eso, pero nosotros como iglesia es nuestro deber, así lo siento yo, orar por ellos, orar por los niños en todo tiempo. Dios mío, están tan expuestos en este tiempo tan horrible, tan malvado, tan perverso. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos en que ya falta poquito, en que nos vamos. Quieran creer o no quieran creer, está escrito. Así es, la palabra de Dios lo dice. Estamos en días muy raros, estamos en días en que, vea, todo dice, en la Biblia nos habla de un solo gobierno y estamos viendo que todo está hablando de un reseteo. Entonces, estemos preparados. A mí no me interesa la política, a mí no me interesa qué opinen, si se dice o no se dice. A mí me interesa como nos exhorta la palabra del Señor, como dice el Señor Jesucristo, el que gana almas es sabio. Eso es lo que nosotros buscamos, ganar almas. Porque es que la vida está después de la muerte, la vida es después, la vida eterna, eso es lo que realmente vale la pena. Entonces nosotros como iglesia a ellos queremos llegar. ¿Cómo? En oración. En este momento no tenemos otro medio porque, como decía mi mamá, la iglesia no está abierta, pero nuestro medio, lo que el Señor nos da para hacer algo es orar. Y es ponernos en el sufrimiento de aquellos, aún no tanto de las mamás, pero aún de aquellos pequeñitos que están siendo violados. Aquellos, ese dolor y bueno, tantas cosas que hablaban las mamás que es desgarrador. Entonces yo decía, nunca nosotros, ninguno de los que estamos aquí presentes, hemos vivido nada semejante de tal atrocidad, pero hay gente que sí está viviendo cosas terribles y aún peores. Entonces, pongámonos, suframos también por los niños, suframos también por ese dolor que ellos están, pongámonos en ese lugar y oremos como si fuera nuestro propio dolor para que el Señor haga algo, para que el Señor aliviane su sufrimiento, para que de alguna manera se puedan acercar al Señor a causa de todo sufrimiento. No solamente somos los cristianos perseguidos porque creemos en el Señor Jesucristo, que obviamente sí, hay muchos pastores que están siendo perseguidos por sus familias y muertos a causa del Evangelio. Pero digamos que gracias a Dios, no es nuestro caso. Ahora vamos a orar por aquellos que necesitan confort, que necesitan respaldo, que necesitan un apoyo, que necesitan que sus oraciones sean escuchadas y que el Señor tenga mucha misericordia, porque el enemigo se va a levantar y se va a levantar aún más terrible. El tiempo de la tribulación no es nada con lo que nosotros estamos viviendo, porque va a ser mucho peor a lo que nosotros estamos viviendo, y que el Señor tenga misericordia, así como leímos la vez pasada, con las manos levantadas, con ese sufrimiento como si fuera nuestro, clamándole al Señor por aquellos, Dios, por aquellos, Padre Santo, que están sufriendo, Señor, hasta la muerte, Padre. Están sufriendo, Señor, por violación, por tormento, Señor. Están sufriendo, Padre Santo, porque hay uno, Señor, que se quiere levantar en contra de los pequeñitos, de las familias, Señor. Ese que tú llamas perro, Señor, ese perro que persigue, Señor, ese inmundo, Señor, que azota a los débiles, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por estos pequeñitos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por las niñas y por los niños, Señor, menores de edad, aún bebés, Padre Santo. Mira cuánta perversión, Señor. Mira cuánta depravación aún de los mismos padres, Dios. Mira, Padre Santo, que este encierro por causa de esta pandemia, Señor, ha causado, Señor, que los niños sean más abusados, Padre, por las mismas personas de su entorno familiar, Señor. Padre de la gloria, ayuda a estos pequeñitos, Señor. Padre de la gloria, ayuda también a sus mamás, Señor, a los que están alrededor de ellos sufriendo conjuntamente, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira, Padre, cómo se quiere levantar, Señor, este hombre perverso, Señor. Mira cómo este hombre, Señor, llevados por los impulsos de la carne, Señor, porque no piensa en otra cosa más, Señor, que en los deseos inmundos carnales, Padre de la gloria. Deténlo, Señor. Solamente tú puedes ponerle un alto a ese hombre perverso, a ese hombre pervertido, Señor, a ese hombre que solamente piensa en los deseos de la carne, Señor, a ese hombre, a esa persona que ve pornografía, Señor, a ese hombre que está atado, a esa persona que está atada a la masturbación, Señor, porque todos estos son los principios para una violación, Señor, toda depravación, Padre Santo, todo incesto, Señor, en el nombre de Jesús, no lo permitas, no lo permitas, Señor, en el nombre de Jesús. Nos dolemos con estos pequeñitos, Señor, nos dolemos con estos indefensos, Señor. Nos dolemos con estas madres, Señor, que están sufriendo, Padre, porque las familias se destrozan, Señor, porque las vidas se destrozan, Señor. Conforta en el nombre de Jesús, conforta en el nombre de Jesús a aquellos que están sufriendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Conforta a aquellos que están padeciendo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Te conforta a aquellos, Señor, que están siendo utilizados, Señor, aún para la pornografía, para la prostitución, Señor, niños, Padre de la gloria, y aún lo que nosotros no entendemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor, a favor de aquellos, Señor, que están siendo sometidos, humillados, Padre, golpeados, en el nombre de Jesús, Señor. Levántate, Señor, a favor del débil, Señor, del pequeñito, Señor. Levántate a favor del niño, del bebé, Señor, del adolescente menor, Padre, que está siendo sometido, Padre, con mentiras, con engaños, Señor. Mira, Señor, que también estos jóvenes adolescentes están siendo perseguidos por el depravado, por el perverso, Señor. No le permitas en el nombre de Jesús, no le permitas en el nombre de Jesús que se acerque a los niños, Padre Santo, para destrozarle, Señor, para cambiarle su idea, Señor, de su sexualidad, Padre. Deténlo en el nombre de Jesús, Señor. Solamente tú puedes hacer algo, Señor, a favor de ellos. Solamente tú puedes, Señor, defenderlos en el nombre de Jesús. Solamente tú puedes consolar, Señor, a las familias. Solamente tú puedes consolar a los niños, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Solamente tú puedes defenderlos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios. Defiende la causa del justo, defiende la causa del inocente, defiende la causa del débil, defiende la causa del huérfano, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y por aquellas personas pervertidas, Señor, te pedimos, Señor, porque tenemos que rogar aún por ellos, Señor, para que cambien, para que abran sus ojos, Señor, para que abran su mente, Señor, a lo que están haciendo que no es de ti, Señor, haciéndole caso al enemigo, al maligno, Señor, al inmundo, al perverso, al pervertido, a lo que no es de ti, Señor, para que abran los ojos y se aparten del mal, Señor, para que se aparten del mal camino, Señor, y vengan a ti, vuelvan a ti,
Aquellos que se apartaron, Señor, que comiencen, Señor, a seguirte ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Reprende todo espíritu inmundo, inmoral, Señor. Reprende todo espíritu, Señor, de pornografía, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Reprende, Señor, todo aquello que no viene de ti y están enseñando a los niños, Padre, toda desviación sexual, toda perversión, Padre, toda inmoralidad, en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo se levante, más poderoso eres tú, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas, no es con ejército, no es con espada, no es con sangre, es con el Santo Espíritu tuyo, Señor. Eres tú quien pelea, Señor. Tú no has perdido ni una sola batalla, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y nos levantamos firme en la fe, nos levantamos firme, Señor, en el amor por aquel, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Te pedimos, Dios, por las familias, Padre, restaura familias, Señor. Mira que el enemigo se quiere levantar en contra de la familia, de lo que tú has creado, Señor, a lo que tú has hecho conforme a tu voluntad, Señor. Pero aquí hay un pueblo que se levanta y dice no, pero aquí hay un pueblo que se levanta y dice creemos en ti, Señor, que tú harás. Tú eres el fuerte, tú eres el poderoso, tú eres el rey, el invencible, el omnipotente, el omnipresente, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Tú estás con tu espada desenvainada, Señor, tú con tus ángeles, Señor, peleando esas batallas por nosotros en el nombre de Jesús. Mientras hay un pueblo que cree, mientras hay un pueblo que levanta sus manos a ti, Señor, elevando oraciones, elevando clamor, elevando las súplicas, Señor, en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos que tú harás, creemos que tú obrarás, creemos que tú defiendes al débil, a esa mujer, Señor, a esa mujer en angustia, en el nombre de Jesús, a esa mujer que se siente sola, Señor, peleando una batalla, Señor, en contra del maligno, Señor, pero poderoso eres tú, Señor, Jehová de los ejércitos, Señor, defendiendo a esta viuda, defendiendo a esta mujer débil, Señor, defendiendo, Señor, la causa de ella. Padre Santo, abre los caminos, Señor, para que estas personas del gobierno, Señor, de los juzgados, de los institutos que corresponden de protección al menor, Señor, estén a favor de los niños, de las niñas y de las mujeres, Señor. Abre caminos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Haz justicia, Señor, que estos jueces, Señor, que estas personas del gobierno no le teman al malo, Señor, sino que te teman a ti, Señor, que hagan justicia, Padre Santo, para que no sean hallados culpables en tu presencia, Señor. Padre Santo, pon hombres fuertes, Señor, pon hombres y mujeres valerosas, Señor, haciendo valer los derechos de aquellos pequeños, esos niños, esas niñas, en el nombre de Jesús, Señor. Jueces rectos, Señor, justicia recta, en el nombre de Jesús, Señor, que se levanten en contra del perverso, que se levanten en contra del malo, Señor, y que hagan justicia terrenal, Padre Santo, justicia terrenal, porque ellos tendrán que rendir un día, Señor, juicio a ti, Señor. Tendrán que rendirte cuentas a ti, Señor, y que hagan las cosas bien en la tierra, Señor. Justicia para los niños, justicia para el desamparado, justicia para la mujer cabeza de familia, justicia, Señor, para las mujeres, para la viuda, para el huérfano, Señor, pero justicia también para ese hombre que está padeciendo, Señor, porque también hay hombres que padecen, Señor. Justicia para los niños y para las niñas. En el nombre de Jesús te lo clamamos, en el nombre de Jesús, Señor, nombre que sobre todo nombre, Señor, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te clamamos por el débil, por el enfermo, por el desamparado, Señor. Te pedimos por los niños enfermos en clínicas y hospitales, tu brazo poderoso levantando, tu brazo poderoso sanando, Señor, en el nombre de Jesús, tu brazo poderoso levantando, Señor, de una cama, de un hospital, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por ellos, Señor, te pedimos y clamamos, Señor, por aquellos que están en clínicas y hospitales, Dios, por distintas enfermedades, Padre Santo, porque no solamente es
del COVID. Hay tanto, Señor, hay tanto, Dios, por las personas que están enfermas de COVID. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y para tu honra, Dios, Padre de la gloria, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por tu misericordia clamamos, Señor. Rogamos a ti, Señor, con súplica, Señor. Rogamos a ti, Padre, para que te levantes en este tiempo duro, Señor, para que te levantes, Señor, en este tiempo de angustia que estamos padeciendo, Señor, para que te levantes en este tiempo de persecución de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca a las personas en el ministerio del interior, Señor. Toca a esas personas, Padre Santo, para que den buenos veredictos, Señor, para las iglesias, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres más fuerte y más poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, que se abran iglesias cristianas, que se abran iglesias de buen testimonio, que se abran iglesias que prediquen el evangelio, la verdad, que prediquen de ti, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, que no sean temerosos, Señor, que no sean cobardes, que no sean pusilánimes, Señor. Levanta aquellos, Señor, así como el apóstol Pablo decía, Señor, con buen ánimo, Señor, sin temor, porque tú vas delante de nosotros, Señor, peleando la buena batalla, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levántanos con valor, levántanos con vigor, levántanos, Señor, en ciencia, en astucia, Señor, en inteligencia, Señor, para poder predicar el evangelio, para poder seguir adelante, para poder vivir, Señor, en tanto tengamos vida, Dios, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. ¿De qué nos sirve la vida, Señor, si vamos a perderla, Señor, la vida eterna? ¿De qué nos sirve clamar por las cosas terrenales, Señor, si nos vamos a perder, Dios? Danos lo justo, danos lo que necesitamos aquí para vivir bien, Señor, pero conforme a tu voluntad, Señor, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos, Señor, para que ya nuestros pensamientos no sean alejarnos de ti, Dios. Haz lo justo y lo correcto, Señor, con nosotros aquí, en el nombre de Jesús, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, como hijos tuyos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Dios, te lo clamamos, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, mira a tu iglesia, mira a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Te pedimos por Luisita, Señor, te pedimos por ella, en el nombre de Jesús, Señor. A una sola voz por sus ruegos, por sus súplicas, Señor. Levántala en victoria, Señor. Sana toda enfermedad, sana todo dolor, Señor. Sana toda tristeza, toda angustia, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Mira las oraciones que ella eleva a ti, Señor, por su familia, por sus hijas, por sus nietas, por sus nietos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Mira la angustia que hay en su hija Sandra, Señor. Que se abran las puertas, Señor. Que se abran las puertas para que las cosas se solucionen a favor de ella, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú puedes, Señor, tú puedes, Señor. Tú estás con la causa, Señor, de la viuda, de la desamparada, Señor. Haz justicia, Señor. Haz justicia, Dios, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Dios, para que las hijas de ella, Señor, se acerquen a ti, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, porque para eso trabajamos para ti, Señor, en el ministerio, en el tiempo de oración, Señor, para que tu misericordia esté con nosotros, Señor, con los hijos nuestros, Señor, con los hijos de los hijos, hijos de nuestros hijos, hijos de los hijos, hijos de los hijos, hasta tu venida, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, así lo creemos, lo declamamos, lo reclamamos, lo proclamamos en el nombre de Jesús, Señor, Dios de la gloria, Dios eterno y Dios sublime, Señor.